Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy nos acompañan los amigos del licenciado David Canela, es licenciado en Filología, Eliezer Ávila es licenciado en Informática y el licenciado en Estudios Socioculturales Alfredo Fernández. El tema de nuestro programa hoy va a ser los medios de información en la Cuba actual y cómo los jóvenes ven estos medios y qué es lo que desean. David, ¿en qué estados crees que se encuentran los medios de información actualmente en nuestro país? Los medios de comunicación en Cuba desde hace mucho tiempo están prácticamente congelados. Estamos hablando de los grandes medios de comunicación a los cuales tiene acceso el público. O sea, y prácticamente todos repiten en esencia los mismos temas, las mismas ideas. Y por tanto yo lo percibo siempre desde la perspectiva de una saturación total que por lo menos a mí me promueve mucho desinterés. Por ejemplo, para conocer por medios oficiales nacionales la realidad cubana, lo que más me interesa últimamente es, por ejemplo, ver el acuse de recibo de Juventud Rebelde, que está en la página 2, y allí uno se puede enterar de cuáles son esos pequeños dramas humanos que padece la sociedad actual y manifestado prácticamente con bastante transparencia, ¿no? Aunque muchas veces uno se da cuenta de que se queda solamente en una exposición y no avanza hacia un debate efectivo de cuáles son las raíces de los problemas, ¿no? Sino sencillamente se queda en exponerlo y en alguna que otra modesta respuesta al respecto. Eliezer, ¿crees tú que los medios en Cuba están también congelados o ves tú otro tipo de dinámica? Yo pienso que más que medios de comunicación, yo los veo en más de un 90% orientados a ser medios de información. Porque entiendo que un fenómeno de la comunicación sería diferente. Donde en la comunicación hay dos actores. Alguien actúa como emisor, otro receptor y se interactúa entre sí. Y los medios cubanos, a mi juicio, no funcionan de esa manera. Son unidireccionales en la mayoría de los casos. Son medios que están creados, están diseñados para comunicarle, informarle cosas a la gente. Y actualmente se han abierto una que otra puerta donde las personas pueden decir alguna cosa, siempre sin entrar en el debate político profundo, pero por ejemplo este asunto de las cartas a la redacción, la columna de Luis Sexto, ¿no? El que también da respuestas a las cartas, a la gente que le envía y demás, pero fundamentalmente sigue tocándose la temática del bache, del agua al bañar en la calle, o sea, de asuntos puntuales que se supone que tengan que ver con el mal funcionamiento de alguna u otra empresa, o sea, que es responsabilidad de alguien y es un error humano resolverlo. Pero me llama la atención que en un país con matices políticos tan fuertes como el nuestro, donde no está nada en la realidad dado por hecho, no existe en nuestros medios un solo programa, un solo espacio de discusión política. Cuando en el mundo sabemos que son los espacios incluso a veces más vistos, más seguidos por la gente, porque la política indiscutiblemente tiene un efecto sobre la vida de las personas. Y los pocos espacios, digamos la mesa redonda u otros programas que puedan invitar a algunas personas a hablar, casi siempre si ocurre un debate, que tampoco lo considero así, es sobre algún otro país u otra situación en el mundo, pero no sobre la realidad propia y cruda cubana. Y me parece que estos tiempos exigen que ese debate se abra en temas de política en los medios de comunicación. Es como si fuera un tema tabú, un tema dogmático, un tema prohibido en los medios de comunicación. Alfredo, ¿en qué estado ves tú los medios de comunicación? David decía que
él ve los medios totalmente congelados. Eliezer llamaba la atención sobre la ausencia de un debate político en los medios. ¿En qué estado ves tú los medios de comunicación actuales en Cuba? Te puedo ilustrar un ejemplo, ¿no? A mí me gusta leer cosas de historia, ¿no? Mi carrera tiene mucho de historia. En los años 50, el dictador Trujillo, en República Dominicana, estableció una sesión los viernes en el periódico Caribe para que la gente hiciera catarsis. Nada más parecido que a la sesión de los viernes del periódico Granma, donde la gente escribe sobre un bache que está en la esquina hace 6 meses, sobre una guagua, sobre las guaguas que no paran. O sea, un debate que al final es tangencial a la realidad de los cambios que necesita el país y de los cambios definitivos que no llegan por ninguna vía. Entonces, en esa situación hay un secuestro de la palabra en Cuba, ¿no? Definitivamente. No existe la posibilidad de tener un debate abierto. Los medios no ofrecen esa posibilidad. Ahora con Internet, de manera osada, mucha gente está habiendo un poco de esos debates donde se puede ya replicar. Puedes entrar a un blog, lo que pueden acceder, lo que tienen muy poco acceso a Internet, puedes entrar a un blog y entrar decir tu opinión y responderle a aquellos que quieren establecer un debate serio contigo, ¿no? Y por ahí se puede abrir una brecha muy limitada, muy pobre. Creo que de ahí al gobierno le interesa mucho, sea vital para el gobierno que no tengamos acceso a Internet. Pero bueno, poco a poco yo pienso que se está por ahí, veo la brecha más posible, más cercana a lo que puede hacer un debate. Aún así, pienso que se debe seguir trabajando en estos espacios que como tú has creado para exigirle al gobierno cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Yo como ciudadano tengo el derecho a que se me informe bien, a que la información no venga de un solo lado, ¿no? O sea, que sea una información abierta. Y el punto que tocaba Eliezer en cuanto al debate político, tú hablabas en este caso de la importancia de que existan diferentes fuentes de información para que realmente el ciudadano tenga una noción real de lo que está pasando. ¿Qué crees del debate político? Es vital, no sé, es vital para que surja una sociedad nueva, para que de verdad los cambios que pidió Raúl en el Congreso del Partido, para que se actualice el país, para llegar a resolver los problemas de verdad del país. Es vital que haya un debate donde estén los oponentes en esa mesa redonda, los que no piensen igual que los que organizan la mesa redonda estén ahí también sentados, diciéndole: yo no estoy de acuerdo contigo, yo no pienso igual que tú. Yo tengo otra opinión al respecto, es vital que estén ahí. Hasta que no estén estas personas que no piensan igual, no va a haber un debate político, no se van a solucionar los problemas del país. Yo lo veo así, ¿no? La prensa cubana y en general todos los medios de información parten de una fundamentación o de una argumentación de unos principios ideológicos básicos fundamentales, ¿no? O sea, la prensa está diseñada sobre un eje que es el de capitalismo y socialismo, el de interior y exterior, y siempre vamos a demostrar que el interior está creciendo, se está desarrollando, es próspero, y que el socialismo es lo mejor, y en cambio que el exterior es hostil, es brutal, es inhabitable prácticamente, y por tanto y el sistema político está a punto de colapsar. Y entonces todas las ideas y todas las noticias que está dando están sustentadas o están proyectadas a recalcar esa idea, ¿no? Y por tanto realmente no se articula bien una visión clara de cuáles son las realidades inmediatas y de los problemas inmediatos que hay, sino que todo parte de esta noticia es favorable gracias al gobierno, y bueno, las noticias exteriores son desfavorables porque, bueno, allá, por favor, todo está sumido en el caos, ¿no? Hay un punto que tocaba Eliezer que a mí me parece muy, muy interesante, que realmente creo que en este momento constituye el eje de la cuestión política en nuestro país, ¿no? Hay temas que son totalmente tabú y que no se pueden discutir. Nadie puede salir en ningún medio oficial y cuestionar el liderazgo en Cuba.
decir, bueno, el poder no ha funcionado en esto o en aquello. Es uno de los puntos que yo veo que realmente es incuestionable, es que durante 53 años nunca ha aparecido una crítica a los máximos dirigentes de nuestro país. Nunca ha habido en ningún medio, ni escrito, ni radio, televisión, un periodista, un artículo que diga Fidel Castro cometió tal error, Raúl Castro cometió tal error. ¿Crees que es momento? Y las consecuencias que deben traer eso, que Exacto. en cualquier lugar... ¿Crees que ya es momento que esto empiece a aparecer en los medios en Cuba? Bueno, desde hace mucho tiempo ya era el momento, realmente. Yo creo que en realidad hay muchísimos temas. Ese yo creo que es un tema vital, o sea, el de poder cuestionar abiertamente cuál es el balance de, digamos, un gobierno concreto, que no es más que esto, porque esto más que un sistema en sí, ha sido un excesivo y prolongado gobierno. Entonces, yo creo que la gente se los cuestiona, pero siempre se lo cuestiona divorciando, digamos, su realidad inmediata de una gestión gubernamental concreta. O sea, la gente se da un salto siempre al gobierno y piensa que sus problemas de aquí, o los culpables de sus problemas de aquí inmediatos están del lado de allá. Siempre es el imperialismo, siempre es la crisis, siempre es el maremoto no sé dónde, pero nunca lo ve como una mala gestión gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que puede pensarse? Bueno, no, vamos a corregir, ahora vamos a hacer unas nuevas gestiones, pero el problema es que esa centralización que supone el gobierno prácticamente inmoviliza a la sociedad completamente. Y entonces, lo que ahora se considera, por ejemplo, la solución concreta de un punto, de pronto llega a ese nivel centralizado y se desparrama y se extiende como política hacia todo el país. Y por tanto, los medios, por ejemplo, lo reflejan de una manera muy, muy concreta, ¿no? A través, por ejemplo, de los corresponsales. O sea, un problema que haya, digamos, tú, Alfredo, que en Santiago de Cuba, tienen que ir por un corresponsal a La Habana para que salga entonces en un periódico. Sí, ya sé que tienen el periódico provincial, pero para mí es lo mismo, ¿no? O sea, para que vaya a La Habana y que desde allí se sepa ese problema en todo el país, cuando se supone que debe haber personas que realmente puedan conocer, digamos, de manera inmediata un problema. Eliezer, ¿qué crees sobre el cuestionamiento del poder y los medios? Mira, yo creo que en nuestro país hay que empezar a analizar las cosas desde el punto de vista del poder y los dueños. Fíjate, a mí hace un tiempo un amigo de Italia me decía, Berlusconi es dueño de algunos principales medios, periódicos, televisión italiana y demás. Sin embargo, si yo quiero leer críticas a Berlusconi, me aburro de lo que sale todos los días. O sea, porque existen tantos medios alternativos que ni siquiera un magnate de esa dimensión puede evitar ser blanco de la noticia. Y puede estar tapando todos los días los errores que comete. Sin embargo, en Cuba, donde supuestamente no hay dueños de la información, hay personas con suficiente poder para evitar que ningún medio cubano señale un solo error en su liderazgo, en su acción. Y por el contrario, lograr que el 100% de los medios se dediquen el 100% del tiempo a alabar sus supuestas victorias, ¿no? Y engrandecerlo como figura, que es precisamente el papel de los medios. Construir un Dios todopoderoso que es infalible, que no está al nivel de la condición humana y que por tanto es un pecado en la conciencia de cualquiera intentar, compararse, cuestionar alguna actitud de estas personas. Por tanto, en este sentido de los medios de comunicación, considero que el poder absoluto puede ser mucho más importante que el dinero, porque a fin de cuentas son los dueños de los medios de comunicación. Si tú analizas en la historia de cada uno de ellos, todos fueron posiblemente fundados por Fidel.
en tal año Fidel funda el periódico tal, en tal año funda el otro. Bueno, son creaciones de un sistema que, como los creó, y además como no hay más ninguno, pues bueno, su función es responder a los intereses de ese sistema. Cosa que en la sociedad actual, hoy, moderna, no existe. Porque yo creo que cada vez pierde más importancia el hecho de intentar informar a la gente. Porque cuando usted intenta informar a la gente, siempre hay más espacio al tema de la manipulación. Yo pienso que lo ideal es no informar, sino dejar que la gente se informe. El que me informo soy yo, no me informes tú. Simplemente me conformo con que exista una diversidad suficiente de puntos de vista que reflejen los hechos de diferentes maneras, desde todas las tendencias políticos, religiosas, sociales, naturales. O sea, que todo el mundo hable como pasa hoy. Porque hoy no se necesita ser una gran televisora para difundir una noticia en el mundo. Lo puede hacer cualquier ciudadano desde su computadora, mediante un blog, un tweet, un post en cualquier parte, puede generar una gran noticia y puede contar su historia desde la manera en que lo está viviendo, lo está viendo, lo está sintiendo. Y esa posibilidad de que cada ciudadano se convierta en un ente de información, un generador de información, yo pienso que es lo que mueve este campo en el mundo moderno. Alfredo, desde hace un tiempo estás escribiendo para el espacio de internet conocido como Havana Times. Es un medio alternativo. Quisiera que nos contaras cuál ha sido tu experiencia en este espacio, cómo comenzaste, cómo has visto tu evolución, incluso como escritor en este espacio. Bueno, llevo 2 años trabajando para el medio Havana Times, .org, ya para hacer la promoción completa. Empecé porque un amigo me invitó y escribir para allá, para este sitio, me ha dado un sentido de democracia que no te puedes imaginar, porque yo no estaba adaptado a la democracia. Nunca he vivido en una sociedad abierta donde cada cual puede expresar lo que piensa, y me ha ayudado mucho porque allí me encuentro con gente que me escribe cosas fuertes en mis escritos, ¿no? Le puede poner como que yo soy alguien pagado por la Florida. ¿Havana Times? Sí, en Havana Times. Okay. Por expresar mis opiniones. Entonces he tenido que aceptarlo, ¿no? Ya, que alguien piense eso, ¿no? Que yo soy pagado que soy un mercenario, ¿no? Y en ese sentido me ha dado mucha tolerancia, ¿no? A la hora de poder dialogar y saber lo que es una sociedad abierta, ¿no? Porque te indigna cuando lees algo tan lejos de la realidad como eso, ¿no? Y nada, me ha enseñado a convivir en un espacio democrático del cual no estoy adaptado para nada. Nunca he vivido, no tengo un minuto de mi vida en un espacio democrático todavía. Tengo 36 años y nunca he salido de Cuba. Entonces, yo pienso que estos espacios, ya lo decía Eliezer, donde se puede interactuar, donde no solo eres receptor, sino también puede ser emisor, están ayudando al mundo entero a que sea más abierto, a que sea más demócrata. Los grupos sociales se han organizado alrededor de estos gobiernos totalitarios, pues, como el de Egipto, el de Túnez, por Twitter, ¿no? Ha tenido un papel Twitter y Facebook, ¿no? A lo mejor soy demasiado recurrente con los internet, pero es vital que no tengamos internet, ¿no? No es por gusto, está muy bien pensado, está muy bien premeditado por el gobierno. O sea, ¿tú crees que está premeditado por el gobierno está no tener internet? Totalmente premeditado, ¿no? Con el cable se llevó hasta decir que se lo habían comido los tiburones. No creo que una compañía vaya a hacer un cable para que sea devorado por tiburones. No creo. Es más fácil decir que lo devoraron los tiburones para que nosotros no tengamos acceso. No, yo creo que es mucho más fácil pensarlo así. De ahí, porque ya no, después de que esté el cable, no va a haber más justificaciones para negarnos el acceso a internet. Entonces, yo pienso en internet al no poder ver en una prensa dura, un papel, en la prensa de papel, la posibilidad de ejercer mi responsabilidad como ciudadano. No tengo el cúmulo de información para poder comparar, no tengo el cúmulo de información para poder saber cuáles son mis derechos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto de estos medios en internet en la población dentro de la isla? Es muy poco, pero se va. Es como una especie de bola de nieve pequeña que se va regando, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo acceso a internet, pero puedo leer el blog de Joanny, porque alguien un amigo me lo copia en el exterior y me manda. Nunca veo la foto, pero veo el texto.
y cosas así. Y lo mismo pasa con Havana Times. Mucha gente lo lee en Cuba porque se manda por correo. Y está pasando así, ¿no? De ahí que incluso en muchos centros de trabajo se está editando los correos con salida internacional. Pero igual, es algo que ya no se puede parar, ¿no? No se puede parar el acceso a la información, es negar negar la posibilidad de que la sociedad se inserte en un medio contemporáneo. Si se quieren mantener los niveles de educación, el país se va a atrasar cada vez más. Cada minuto más que esté sin acceso a la población a internet se va a seguir atrasando, al punto de, no dudo que si sigamos así, seamos unos totales analfabetos tecnológicos en un año como el 2015 si seguimos sin internet. ¿Qué crees tú sobre este punto, David? ¿Cómo ves tú estos medios independientes en la actualidad que están surgiendo? Bueno, por supuesto que yo comparto la idea de que me gustaría tener un pleno acceso a todos los medios extranjeros y sobre todo que se pudieran generar desde aquí mismo. Ahora estaba pensando, a muchos centros de trabajo, por ejemplo, se les ha creado a la gente el compromiso de no ver correos de determinado tipo, comprometerse, por ejemplo, a no leer correos contrarrevolucionarios y cosas por el estilo. O sea, todo el tiempo creándole a la persona un sentimiento, no solamente ya una restricción, sino además un sentimiento de culpa y de miedo respecto solamente a poder informarse. Y entonces, realmente se trata de mantener a la gente encapsulada, como si toda la verdad, y bueno, hay una propaganda que dicen en la radio, por ejemplo, la verdad se dice así. O sea, pero ¿y quién ha dicho que tú eres el dueño de la verdad? O que nadie necesita más que tu opinión. O cuando te dicen, por ejemplo, ya está seleccionado lo mejor de Telesur, pero ¿y quién te dice a ti que tu selección es la mía? ¿Comprende? Por tanto, a medida que uno, por ejemplo, va conversando con más personas de las que vienen del exterior y que puede nada más que comparar, digamos, por ejemplo, la televisión, esos escasos, escuetos y repetitivos 5 canales a los cuales tenemos acceso, con los más de 800 canales, por ejemplo, que pueden haber en cualquier lugar del mundo. O sea, uno se siente como si estuviera viviendo todavía en la época de las cartas y los correos, como si eso fuera la última innovación. Tuvieras que enterar de lo que pasó porque viniera alguien a caballo a contarte, ¿no? Entonces, realmente, y en cuanto a la educación, por ejemplo, me parece que por ejemplo, en el caso del Internet es una fuente de información más que inmediata, porque todavía hoy yo dudo mucho que los niños, por ejemplo, puedan saber cuáles son los países que hay en el mundo actualmente, cuáles son sus características. O sea, no hay, por ejemplo, un atlas actualizado sobre cuáles son los países que existen en el mundo. Yo no voy a hablar, o sea, desde hace 20 años de que se desintegró la Unión Soviética y el campo socialista, no hay un mapa todavía que te muestre cómo es el mundo y cómo está configurado el mundo. Entonces imagínate tú, a veces te llega, por ejemplo, la información de que en tal país va a haber una elección y tú no sabes ni que ese país existe. O puede pasar, no digo que... Porque sencillamente no hay una formación en cuanto al conocimiento del exterior, y ni siquiera tampoco, y por supuesto, ni siquiera de lo que puede pasar en el municipio colindante al tuyo. Eliezer, ¿qué crees de los medios estos independientes que están difundiéndose tanto alrededor del mundo? Yo pienso que es el futuro de los medios de información. Ya pasó de moda este estilo de que un noticiero nacional sea el que informe a todo un país de lo que está pasando en el mundo. En primero, porque no existe ningún noticiero en el mundo que pueda abarcar el amplio abanico de noticias que ocurre en un municipio. Dime tú, una provincia, un país, en un continente, en el mundo. Es imposible que usted en media hora, en lo que se dice aquí noticiero estelar, donde te dan 4 escuetas noticias del exterior y una bola de noticias que ni siquiera son noticias, porque ¿en qué país es noticia que un campesino produce plátano, que se echaron a perder 50 cajas de tomate, que en una finca se combina criar ganado con sembrar yuca? O sea, usted se da cuenta que se está rellenando el espacio y se están usando profesionales. A veces
talentosos, entre comillas, profesionales graduados en nuestras universidades, que por ahí están las estadísticas de cuánto cuesta graduar un universitario y demás, pero ¿qué es lo que está haciendo? Eliezer, Y me preocupa, perdóname, que haya tanta gente que se preste un poco para este juego, ¿no? Personas supuestamente serias que son capaces de ir a cumplir una encomienda a no sé dónde, a grabar una, qué sé yo, cualquier bobería, sabiendo como lo que está sucediendo en el mundo. Yo me muero de la envidia, a veces me llaman algún amigo, qué sé yo, de España, de cualquier parte. Oye, estás viendo, mira, están cogiendo a Gaddafi, está pasando esto, están bombardeando al lado. No, encienda cualquier medio. Encienda la radio, encienda el televisor para que usted vea que no ve nada. Y solamente el pueblo ahora cuenta con la opción esta de Telesur, que sigue siendo una televisión totalmente parcializada, ¿no? Pero cuando usted compara los medios cubanos con, por ejemplo, Telesur, que es una multinacional, y por supuesto hay otros entes en otros países acostumbrados a otra dinámica que hacen presión en ellos, y usted nota un estilo diferente. Se ponen más videos, más discursos, más imágenes en concreto, y ya hay una diferencia importante entre los medios cubanos, netamente cubanos, hacia el interior, y Telesur, incluso en el idioma. En algunas palabras que se dicen, usted ya ve un poquito de menos censura. Ahora imagínense la distancia que hay entre los medios cubanos y los medios universales que transmiten para todos los países y demás. Con respecto a esto de los medios independientes que están surgiendo, en Cuba existe una ley que se le llamó la ley Mordaza, que pena este tipo de actividad. Incluso generalmente se califica como propaganda de miga o divulgación de noticias falsas. Se usa más este tipo de término. Pero no solamente eso, hay veces que aunque no necesariamente llegue según este código, a ser un delito, pero sí se está todo el tiempo tratando de descalificar a las personas que de una forma u otra buscan ejercer un tipo de comunicación independiente. ¿Qué crees de este aspecto? A mí me parece, yo sigo pensando que es una característica de este tipo de sistema a lo largo de la historia. El no soportar la crítica. No soportar que se pare alguien y te diga en la cara un grupo de cosas que tus oídos no están preparados para oír, pero que además pueden influir en la masa de personas que usted tiene ahí, no sé si convencidas o hipnotizadas, con un ideal, con un propósito, con una de las tantas batallas de todos los días, y entonces usted dice, bueno, esta persona puede influir en el pensamiento de estas otras que pueden darse cuenta de un grupo de cosas y me puede complicar mi proyecto. La isla de Cuba, por desgracia para nosotros, aunque tal vez en un sentido económico y demás y de futuro pueda tener sus ventajas, en el tema de la comunicación y del sistema que tenemos, es una desgracia ser una isla sin fronteras con ningún otro país, donde tal vez sería más difícil bloquear el espectro radioelectrónico y demás, ¿no? Y como quiera que sea, el flujo de personas ayuda ahí en eso. Somos una isla que se presta para un experimento así. Usted cierra todo el flujo de información, tiene que pasar por sus manos, donde usted la censura, donde escoge qué fragmentos, qué parte de la información es la que debe llegar, explicada incluso ya, analizada, digerida, para que usted no tenga ni que pensar. Ya le llega el bocadito cerebral ahí completo. Y entonces esa opción, esa posibilidad no la tiene nadie en el mundo. Yo pienso que es un facilismo y una posibilidad que han contado los dirigentes de este país que no la tiene nadie, de gobernar sin medios de comunicación opuestos, o ni siquiera tienen que ser opuestos, medios de comunicación que juzguen objetivamente lo que usted hace. O sea, es simplemente decide, bueno, el resultado es igual, si no salió lo haremos de otra manera, no sé qué, pero nadie le hace una contraposición a esa información que usted da. Y entonces, pues, no creo que exista la intención real de cambiar esa situación. Tiene que partir de la gente, como está sucediendo ahora, la voluntad de informarse a costa de cualquier riesgo. Porque llegará el momento en que la gente tiene que reclamar como normal la posibilidad de acceder a toda esa información que se genera fuera de la frontera de nuestro país. Ya está bueno de pensar que, bueno, nosotros vivimos en el paraíso y el mundo vive en el infierno.
Y entonces nos quedamos con esa visión del Granma de que, bueno, aquí progreso, producción, desarrollo en el mundo, bombas, manifestaciones, represión. No, en el mundo pasan cosas maravillosas. Y hay países que viven situaciones que no son las que están narrando los medios de comunicación aquí. Hay lugares, por supuesto, caóticos también. Pero precisamente eso es lo maravilloso del mundo, ¿no? Que en el mundo hay de todo. Pero no es la visión que estamos viendo nosotros aquí. Alfredo, ¿qué opinión tienes sobre este punto? La censura, la descalificación sobre las personas que desean ejercer un periodismo, una comunicación independiente que se realiza en Cuba es bastante intensa. Enseguida se califican de mercenarios, al servicio de un imperio extranjero. ¿Qué crees de este punto? No, la descalificación lo puedo entender. Primero, es importante mantener la población al margen de un discurso abierto, al margen de un nivel de información donde la población puede escoger, ¿no? Entonces, de ahí que sea legítimo al menos para el gobierno, ¿no? Calificar o descalificar a todo aquel que intenta ir más allá con la información de mercenario, ¿no? Incluso atribuyendo lo que no está capacitado para hacer periodismo, pues muchos de estos no estudiaron periodismo, pero cuando tú revisas la historia de los grandes periodistas del siglo XX, ninguno estudió periodismo, ¿no? Raymond Kapuscinski, el polaco, era historiador. Oriana Faraci no estudió periodismo. David García Márquez tampoco. Entonces, no es necesario haber estudiado periodismo para ser un buen periodista. Sencillamente hay que tener la voluntad de hacer algo nuevo. Yo pienso que el verdadero periodista es el que está en la disidencia, el que está arriesgando el pellejo, como se dice vulgarmente, ¿no? El periodismo es una profesión para eso, ¿no? El que quiera hacer algo nuevo tiene que estar en esa parte. El otro es sencillamente un vocero del régimen, es no sé, alguien insisto en el término palabra secuestrada, alguien que tiene su palabra en mano, se la entregó a otro, y por tanto, cuando revisas la necesidad del ser humano de informarse, de estar a tono con un pensamiento que le dé opciones de escoger, el periodismo independiente a esa hora es muy importante, juega un papel fundamental, ¿no? Yo creo que esta incipiente legión de blogueros que ha salido a raíz del 2007, del 2008, y que cada día aumenta dentro de la isla, aún con las condiciones tan horribles con internet, está jugando ya un papel importante a la hora de cambiar el juego, a la hora de que la gente se informe un poco más, ¿no? Va lento, por supuesto, no puede ir más rápido por las mismas restricciones, pero cada día cobra más espacio, cobra más legitimidad, a la gente le interesa más acceder a estos espacios de debate sobre Cuba, de debate de verdad serio, donde hay mucha más seriedad que en la prensa plana. Yo también quería tocar el tema de la literatura proscrita, ¿no? En Cuba, ¿no? Hoy mismo viví una experiencia muy bonita porque una amiga de 70 años, historiadora jubilada, le presta un libro de nuestro amigo Alexis Jardines, Filosofía cubana in nuce. Ella no conocía una mirada a la filosofía cubana así, un libro que está prohibido en Cuba, no está publicado y dudo mucho que se publique. Y ella está asombrada con todo un campo que le abre Jardines acerca del pensamiento cubano de los padres fundadores de la nación, que no se encuentra en la otra historiografía oficial. Y es eso, se ha secuestrado la palabra para que haya una historia oficial, para que se cumpla un discurso actual donde abres el Granma, lo primero que estás viendo en los últimos días del Granma es el reciclaje simbólico, ¿no? Se cita un discurso de Fidel del año 62 siempre, o del año 67, o cómo debe ser la sociedad de los años 60, y por lo tanto es un país que no está dispuesto a avanzar, ¿no? Y es lo que preocupa, ¿no? Y la prensa ha jugado un papel desastroso a la hora de desinformar a la gente, a la hora de que las cosas sigan en como están, ¿no? Que se mantenga el status quo. David, ¿qué crees tú de la descalificación de toda persona que trata de ejercer un tipo de periodismo independiente? Bueno, hace poco ya lo vimos aquí, eso tenía un nombre, ¿no? Antiintelectualismo. O sea, ya que no pueden dialogar sobre la base de las razones de las ideas, pues entonces se dedican a acusar de loco, de mercenario, de cualquier término. Que por cierto, ese de mercenario me llama la atención porque, en primer lugar,
mercenario es una persona pagada para hacer generalmente cosas ilegales. Son personas que son tildadas incluso de que no tienen principios, y entonces ellos, que por ejemplo conocen cómo funcionan las democracias del mundo exterior, creen que todo el que se acoge o explora o tiene una tendencia hacia ese tipo de ideologías es porque no tiene principios, no tiene moral, no tiene ni siquiera información. O sea, es una persona confundida. Es una persona, bueno, en los años 60 hasta se podía decir que loca. Diversionismo ideológico también es un término loquísimo que se usa en esto, ¿no? O sea, bueno, hasta masticar un chicle podía ser signo. O sea, en la historia de la cultura da reflejo, ¿no?, de cómo se ha satanizado absolutamente todo lo que no es parte de mi interés informativo o cultural del momento. O sea, desde, bueno, ya se sabe, los Beatles hasta la ropa que tenías puesta, ¿no? Por tanto, yo pienso que hace falta, y eso es una urgencia vital, o sea, un verdadero espacio de diálogo, donde se puedan discutir y cuestionar todos los problemas de la sociedad, porque al fin y al cabo una verdadera democracia no pretende ser un paraíso, sino para mí una verdadera democracia es un espacio donde se pueden problematizar todos los problemas y donde cada cual puede tener su voz y de paso, por supuesto, su derecho, ¿no?, a expresarlos, y mientras, claro está, no perjudique a nadie, ¿no? O sea, cada cual tiene derecho a construir su vida y a por supuesto, no solamente declarar, hablar según lo que piensa y lo que cree, sino además crearse una identidad a partir de eso. O sea, y en este caso, por ejemplo, la identidad política, ¿no? Eliezer, hay un tema que me interesa preguntarte, y es la relación que existe, la relación muy estrecha que existe entre los medios y la seguridad del Estado. A mí me llama mucho la atención con la naturalidad que aquí se asume que la seguridad del Estado e incluso personas que ejercen el periodismo pueden ser agentes de la seguridad del Estado. E incluso recibir informaciones hay veces de personas que ejercen el periodismo en forma independiente. De momento supuestamente se filtran informaciones, tienen fotos, espían a las personas. O sea, eso en cualquier parte del mundo sería un escándalo, que medios de difusión puedan gozar de estos privilegios, de espiar la vida privada de las personas. Y aquí se toma como lo más normal. Yo creo que esa es precisamente una de las ventajas que yo mencionaba de tener una información, los medios de información controlados y monopolizados en un país. Hemos visto en los últimos tiempos algunos escándalos mundiales que se han dado porque algunas compañías de telecomunicaciones han facilitado a algún periodista información, o sea, han pinchado el teléfono. Le pasó incluso al príncipe de Inglaterra, y en Estados Unidos también se hicieron algunos pinchazos, como se dice telefónicamente, y eso provoca un problema a nivel mundial, porque las sociedades civiles, donde la gente siente que tiene derechos y los hace suyos de verdad, no asume que sean legítimos y correctos ese tipo de chismes, porque se está poniendo una institución supuestamente seria que está destinada y tiene todos sus recursos a proteger la integridad del Estado desde tal vez entes agresores de, no sé, extranjeros, qué sé yo, pero se está poniendo toda esa maquinaria al servicio de chismes para desacreditar la imagen moral de cualquier persona que disienta del sistema. Si pueden, qué sé yo, grabarte una infidelidad, o sea, están haciendo de paparazzi en un Estado socialista. La seguridad del Estado. Viendo dónde puedes tener el bache, dónde puedes cojear, para después hacerte un informe de eso grandísimo y mostrarte como un monstruo a las personas. Y no eres más que una persona con las mismas virtudes y defectos que el resto de
de las personas. Yo te digo una cosa, yo odio a los perfectos y a los que se quieren hacer los perfectos, y todo el mundo sabe, porque gracias a este mismo fenómeno de la información se saben muchas cosas, pero siguen con el afán de ser perfectos. Y los imperfectos son las personas que los critican, ¿no? Y entonces me parece que el único país que puede darse el lujo de poner esa maquinaria en función del chisme es el cubano. Ahora, sobre el tema de los pagos. Mire, a mí hace poco me propusieron escribir en un periódico de alcance internacional. Yo tengo la intención de hacerlo. Y si me pagan, mejor. Yo asumo que lo normal es eso, que se respete mi trabajo, mi tiempo, el que yo dedico a escribir, a pensar, a informarme, para hacer un trabajo periodístico. Como decía aquí nuestro amigo, no soy periodista, pero tengo inquietudes sociales que considero importantes y tengo ideas que compartir. Igualmente, si publico un libro, si publico lo que sea, lo que me corresponda, según mi derecho ciudadano de adquirir monetariamente, pues por supuesto que es legítimo que lo asuma, porque también tengo una vida, una familia. O sea, y a quién en este mundo no le hace falta cobrar su trabajo. Ahora, es diferente el hecho de que quien te paga condicione tu actuar, que es ahí donde yo veo históricamente el asunto del mercenarismo, ¿no? Pero ahora yo me pregunto, los periodistas y todos los que pueden tener acceso a los medios de información en Cuba, ¿lo hacen de gratis? Todos los que se dedican a arengar todos los días al Estado, a alabarlo y a hacerle décimas y poesías y a quedar bien con ellos, ¿lo hacen de gratis o perciben un salario por ello? No, incluso déjame hacer una acotación acá. Muchos de ellos, como hablábamos ahorita, y sería muy fácil demostrarlo si se pudiera hacer, digamos, una especie de mesa redonda o algo abierta, pudiera demostrarles que las personas que están realmente manipulando la información son ellos. Yo recuerdo, mira, un caso que aquello a mí me pareció realmente un descaro total. Hace unos cuantos años atrás hubo problemas en Zimbabue con Robert Mugabe. Y bueno, se empezó a dar situaciones de violencia. Nelson Mandela abiertamente criticó a Robert Mugabe. Esa noticia yo la había escuchado en México. Cuando llego aquí a Cuba, o sea, en el mismo día, veo que las noticias que se daban acá era la intervención de las potencias extranjeras en los asuntos de Zimbabue, cómo estaban tratando de crear problemas, qué sé yo, y había un silencio total en las declaraciones que había hecho Nelson Mandela. Evidentemente, ningún periodista en Cuba, ningún persona que pertenezca a la oficialidad puede acusar a Nelson Mandela de ser un agente del imperialismo. Entonces, en esos casos, el silencio es total. Al igual que, por ejemplo, otro punto que a mí me parece muy, muy serio es cuando se habla del problema del avión de Barbados. Evidentemente, yo creo que ningún ser humano racional puede parecerle normal una acción tan descabellada como tumbar un avión donde van civiles. Pero igualmente es muy descabellado hundir un remolcador donde mueran 40 personas y que no se le dé ninguna información al pueblo, que la gente finalmente no sepa qué pasó, quiénes son los responsables, qué ocurrió, porque aun cuando hay un accidente, bueno, tiene que haber una investigación, porque murieron personas. Y eso, la población tiene que saber qué está pasando en esos casos. Se sabe que existieron abrazos históricos por ahí, ¿no? Entre Nelson Mandela, Fidel. No, si Nelson Mandela se le ocurre criticar a Fidel y criticar al comunismo, despreocúpate que la biografía que está en los libros de historia de Cuba, en la nueva edición, cambian la biografía de Nelson Mandela. Aunque no sea la que maneja el mundo. No, la de aquí se cambia. Puede estar seguro que pasa a ser igualmente, o sea quien sea, un agente igual de influido por otra parte. Ahora, lo otro está en el asunto de los regalos, ¿no? O sea, un regalo, propiamente dicho a nivel, qué sé yo, de diccionario, es un gesto que tiene una persona, tal vez, por diferentes motivos, de hacerle a otra persona. Si algún blogger o persona de esta que genere información independiente en Cuba recibe una memoria flash que venga de Suiza,
pues ya esto se considera un apoyo enemigo a la campaña de información y no sé qué, y todas esas cosas. Y se desacredita a esa persona. Ahora, yo me pregunto, si un regalo condiciona el actuar de ciertas personas, compra su mente, su ideología, ¿cuál es el cubano que a lo largo de la historia de Cuba más regalos ha recibido del mundo entero? ¿Cuál es? Y no regalos de una memoria flash. Nosotros sabemos la magnitud de esos regalos. Lo sabe el mundo completo. Esos sí son bien intencionados. Igualmente, la tubería de potaje, para usar las mismas palabras de Alarcón, que nos proporcionó la Unión Soviética durante tantos años para sostener un país que nunca se desarrolló, que nunca tuvo una infraestructura productiva, y nos dimos cuenta cuando se cayó el campo socialista. Estábamos en calzoncillo. Eso no es un regalo que condicione el actuar de un sistema. Igual que nuestras propias relaciones, que hasta cierto punto pueden ser desiguales en términos económicos con Venezuela o con China. Alfredo, ¿qué crees tú sobre el punto que mencionaba Eliezer? ¿Tú crees que es legítimo que una persona trabaje para un periódico que reside fuera de Cuba, escriba como articulista y reciba algún tipo de bonificación por ese trabajo? Es absolutamente legítimo, Antonio, mientras se respete la opinión del que escribe, ¿no? Si ya me pagan para que yo haga un artículo sobre lo mal que está la zafra azucarera, aunque es verdad, yo pienso pero solo se me pide que hable de lo mal que está todo, yo pienso que ahí ya empiezo a ser un mercenario, ¿no? Pero cuando yo tengo mi opinión, puedo poner una de cal, una de arena, puedo, no sé, puedo interactuar o puedo moderar los tonos como yo quisiera, y no soy un mercenario para nada. No sé, puedo ser un mercenario incluso del Estado, si se me está pagando solamente para que, como yo he visto, hablar mal, desacreditar a la disidencia en términos de delincuentes, hacer un disidente delincuente, como se vio con el caso de Orlando Zapata el año pasado. Ahí soy un mercenario. Yo siento que ese periodista es más mercenario que cualquiera que trabaja para una agencia de prensa internacional. Yo siento que un periodista es más mercenario cuando se le llama a la dama de verde, a la dama de blanco, ¿no? Una institución que por suerte ya tiene todo un prestigio nacional y muy bien ganado, que se lo ha ganado con su esfuerzo y por una causa digna como es la libertad de sus esposos. Entonces, cuando tú escribes esas cosas a mente que estés trabajando por un medio cubano, eres un mercenario, ¿no? Yo pienso que hay que identificar bien quiénes son los mercenarios. Creo que sí, que es legítimo trabajar para un medio de prensa extranjero siempre y cuando se respete tu opinión. Sí, te acojas a la verdad, ¿no? Y nadie te condiciona lo que vayas a hablar, ¿no? ¿Qué crees tú sobre este punto, David? ¿Crees que es legítimo recibir un pago por escribir como articulista, como comentarista en un medio internacional? Por supuesto que es legítimo, porque al fin y al cabo, como mismo hay, digamos, corresponsales en una provincia, puede haber corresponsales en un país, y un ciudadano debe tener el derecho de decir su opinión. Si tú no la quieres escuchar, es tu problema. Se lo digo entonces a otra persona que lo pueda ver con más objetividad. Entonces, hay un miedo enorme, hay un miedo enorme a la información aquí. O sea, tirar una sola foto puede considerarse ya casi como un acto delictivo. Cuando se está, por ejemplo, fotografiando, digamos, un espacio supuestamente público. O sea, donde yo no estoy violando la privacidad de nadie, donde yo no estoy robando un secreto militar ni industrial. O sea, sencillamente captar una realidad en aras de invisibilizarla, que en última instancia es lo que siempre quiere el poder, ser invisible. O sea, no dejar testimonio, estar en esos ciclos cortos de amnesia donde nadie recuerda nada y las cosas van pasando solamente por el periódico del día. O sea, el hecho de reconstruir, por ejemplo, la historia de este país a partir de la prensa va a ser un problema, porque usted no va a saber nada. Usted va a coger un periódico de hace 30 años y le va a parecer que es el mismo de hoy, y no hay ninguna diversidad prácticamente, ¿no? Temática, o por lo menos de punto de vista, por supuesto. Entonces, yo sí creo que cualquier persona debe, porque al fin y al cabo la información es un servicio. O
O sea, es como venderte un mueble o un pan. O sea, usted está dando una información y usted la paga por esa información, ¿no? Entonces, realmente se quiere que todos sigamos bajo la falsa ilusión de que los medios nacionales nos están dando la verdad, la única verdad, el único punto de vista correcto y legítimo, y que todo lo que se salga de, digamos, la reflexión del líder ya es incorrecto. O sea, entonces prácticamente uno tiene que esperar a ver qué es lo que va a salir en la reflexión para saber cómo uno tiene que enfocar un problema, si tiene que estar a favor o en contra. Entonces, realmente es una imposición absoluta de la información y además una anulación total de tu derecho a elegir realmente cuál es la opinión que vas a escoger, cuál es el punto de vista al que te vas a suscribir y al fin y al cabo cómo vas tú a actuar en relación a esa opinión. Para ir cerrando el programa, quisiera que me dieran sus conclusiones, como en este momento, bueno, a partir de estas condiciones reales que hemos hablado, que están imperando en los medios en Cuba, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer como ciudadanos? No sé, ¿qué desenlace ustedes creen que hay para este estatismo que no solamente abarca en el sector de la economía o el sector del poder, sino abarca todos los sectores en Cuba? ¿Qué ustedes creen que pudiéramos hacer? Cuando los principales líderes de la revolución compilan la información de su pensamiento, de su análisis, eso se vende, en primer lugar. Se vende caro. No me importa si al final todo el dinero que se recauda, porque en una feria de libros, mira que se vendieron libros de eso. Usted lo dona, por supuesto, porque de la manera en que usted vive, tal vez no le haga falta un que otro milloncito de pesos, ¿no? Entonces, sí, lo mismo que hace Bill Gates, yo lo dono a instituciones, para proyectos sociales, bueno, eso está precioso. Pero usted vende su información. Y se vende en el mundo también. Y se venden caros. Los libros generados en Cuba por el propio sistema y toda esta historia, que el mundo además se los quiere leer, alguno que otro por interés específico, otros por reírse, otros por ver aquello, igual que gente que viene a Cuba, ¿no? A ver qué es lo que pasa aquí, que es alucinante, ¿no? Y se leen esos libros, qué sé yo, pero lo cierto es que se venden los libros, se venden las fotos, en camisetas, en lo otro, no sé qué, las imágenes del Che, las imágenes de Fidel, las imágenes de todas, o sea, hay todo un negocio grandísimo respecto a la historia y a las personalidades de la Revolución Cubana en el mundo. Eso quería hacerlo notar. Al contrario del IS, yo tengo la opinión de que proyectos de verdadera civilidad están surgiendo en Internet, ¿no? Con esto de Generación Y, con los Havana Time, con otros que puedan venir, muchos más, con todo de voces cubanas, con los mismos, incluso proyectos del mismo socialismo que tienen otra visión. Está habiendo una pluralidad en la red que ya el gobierno no la puede sostener en el material duro. Por tanto, y si el futuro, como lo dicen los especialistas en medios tecnológicos de la información, dice que está en Internet, entonces ya yo creo que hay una victoria ya civil del pueblo cubano en la red. No, ellos no pueden controlar la red, no pueden coartar la palabra en la red. Y yo pienso que ahí está. Internet llegó para quedarse. Internet puede solucionar muchos de los problemas que no encontramos en la vida cotidiana, en la información, y ahí puede estar. Lo importante es que cada vez se diversifique más el acceso de la sociedad cubana a Internet, porque una vez que ya este acceso sea más común, pues definitivamente ese monopolio de la información se va rompiendo. Y por otra parte, Antonio, yo creo que los que cada vez nos vamos deshaciendo más de nuestros miedos, debemos acceder a la red, y no solo a la red, sino a empezar a tuitear, a empezar a buscar otros medios de información donde podamos expresarnos lo que pensamos sencillamente y ayudar un poco a mover ese bloque que es rígido en cuanto a la información en los medios nacionales. Yo quisiera decir que, o sea, el movimiento tiene que ser lo mismo interno que del exterior hacia el interior.
O sea, lo mismo yo quisiera poder ir a un estanquillo y poder comprar los periódicos más importantes del mundo, incluso hasta que fueran en otros idiomas. Yo creo que debiera poderse ver una televisión lo suficientemente amplia y lo suficientemente representativa por las propias voces de esas personas, de los problemas que hay en el mundo, sin que, por ejemplo, tenga que ver en la mesa redonda a través de una cámara cómo me van pasando la información por internet. Y hoy es noticia, y entonces me van subiendo ahí la noticia por la página de internet. No, esa la tengo que ver yo, no me la tienes que enseñar tú por una cámara. Realmente el tema es muy amplio y pudiéramos hablar horas sobre el punto. Para ir resumiendo, creo que uno de los aspectos fundamentales que sí tenemos que decir es que la prensa en Cuba tiene que recuperar su función social. Y su función social tiene que abarcar desde los conflictos internos que se dan dentro de la sociedad, los niveles de delincuencia, problemas de salud que hay. Por ejemplo, en los últimos tiempos han habido muchos casos de dengue. Todos hemos visto que han estado fumigando por la ciudad y sin embargo no se dice oficialmente este tipo de noticias. Si hay malnutrición o no hay malnutrición, la violencia en tal barrio. O sea, todo ese tipo de situaciones que están completamente vivas en los medios en otros países y que aquí están sencillamente borradas, no existen en la sociedad cubana. Otro aspecto importante es decir que a pesar de toda esta situación, la sociedad civil está haciendo su mayor esfuerzo por rescatar en forma independiente el papel de los medios. Tenemos desde las revistas que están en el ámbito de la iglesia, tenemos medios que están haciendo, por ejemplo, ciudadanos desde diferentes tendencias políticas, como es el caso, por ejemplo, del Observatorio Crítico, que manda un boletín digital donde recopila noticias. Tenemos el trabajo que hace la gente de Voces Cubanas, nuestro propio espacio SAT también. La idea, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta que hasta este momento desde el poder no ha nacido la idea de recuperar la función social de los medios y, bueno, la gente lo está intentando hacer desde su independencia. Le quiero dar gracias a ustedes por este programa. Por supuesto, como le decía, es un tema amplio. Posiblemente en algún otro momento vamos a tocar el tema. Y bueno,